En este video exploraremos juntos los rincones más oscuros del folclore global. Descubriremos a los 10 demonios más poderosos. Olvídate por ahora de Satanás y sus amiguitos. El día de hoy te voy a mostrar demonios de los que quizás jamás habías oído hablar. Desde las profundidades marinas de Escocia hasta los bosques encantados de Brasil, cada relato refleja una complejidad de las luchas internas y los miedos ancestrales del hombre. Prepárate para descubrir historias que han aterrorizado y fascinado a la humanidad a través del tiempo. ¿Estás listo para enfrentarte a los secretos más oscuros de este mundo? Yo soy el documentalista y esto es los 10 demonios más poderosos según las diferentes culturas. Número 1. Rangda, Bali. Rangda, la reina de los demonios en la mitología balinesa, simboliza la encarnación del mal y domina la magia oscura. Se representa como una figura aterradora con largos colmillos, ojos grandes y salvajes y largas melenas, capaz de controlar ejércitos de demonios y de lanzar maldiciones mortales. Rangda es una figura central en el drama danzado balinés, donde se enfrenta a Barong, el rey de los espíritus, representando la eterna lucha entre el bien y el mal. Se cree que su presencia influye en los conflictos y desastres naturales. La protección contra Rangda proviene de la fe y los rituales dedicados a Barong, quien se considera su eterno oponente. Las ceremonias y ofrendas a Barong buscan equilibrar las fuerzas y proteger a la comunidad de su influencia maligna. Número 2. Jikininki, Japón. Jikininki son espíritus demoníacos del folclore japonés, conocidos como fantasmas hambrientos que se alimentan de cuerpos humanos. Aparecen como hombres descompuestos o monstruos putrefactos y emergen por la noche para devorar cadáveres, evitando así la descomposición natural y el paso pacífico del espíritu. Los Jikininki son considerados espíritus de personas egoístas o que cometieron malas acciones en vida, condenados a un hambre eterna en el más allá. Sus historias se usan como advertencias morales contra la avaricia y el egoísmo. Las prácticas budistas, como rituales y plegarias, se consideran esenciales para protegerse de los Jikininki, promoviendo la vida recta y el desapego material como defensa contra este destino después de la muerte. Número 3. Mara, budismo. Mara en el budismo es el demonio que simboliza la muerte, el deseo y la tentación, obstruyendo el camino hacia la iluminación espiritual. Mara es capaz de tomar múltiples formas para seducir, asustar o desviar a los individuos de su búsqueda espiritual, utilizando a sus 3 hijas, deseo, sed y hambre, y ejércitos de demonios para tentar y atemorizar. Mara es mejor conocido por su intento de desviar a Buda de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, atacándolo con temores mortales, deseos y dudas. Este enfrentamiento es un momento crucial en la vida del Buda y un punto de enseñanza central en el budismo. La victoria sobre Mara viene a través de la meditación profunda, la comprensión y el rechazo de los deseos mundanos y el miedo. Al reconocer las ilusiones de Mara y adherirse a la práctica de la atención plena y la compasión, se pueden superar sus tentaciones. Número 4. Curupira, Brasil. El Curupira es una figura mitológica en la Amazonia brasileña, protector de los bosques. Su característica más distintiva son pies orientados hacia atrás. Además de sus pies al revés,
que utiliza para crear pistas engañosas. El curupira tiene cabellos de fuego y puede emitir sonidos altos para asustar y confundir a los cazadores o a cualquier persona que amenace la selva. Se dice que el curupira monta cerdos salvajes y puede invocar animales del bosque para atacar a quienes dañen el ambiente. Las leyendas lo describen como un guardián feroz que no duda en llevarse a los destructores de la naturaleza. No hay una victoria tradicional sobre el curupira, ya que es un protector. La mejor manera de evitar su ira es respetar el bosque, no participar en la deforestación o la caza excesiva y promover la conservación del medio ambiente. Número 5. Alu, Asiria. Alu, en la mitología asiria, es un demonio nocturno que encarna el terror absoluto. Se le describe sin boca, orejas o una forma definida, lo que refleja su naturaleza inasible y aterradora. Su presencia es sinónimo de parálisis del sueño, con víctimas incapaces de moverse o gritar mientras sienten su presencia opresiva. Alu se cierne sobre los dormidos, sumergiéndolos en una atmósfera de miedo puro. Se creía que Alu vagaba sin descanso, buscando a sus víctimas para robarles el aliento y la paz, dejando tras de sí un rastro de insomnio y terror. Su falta de forma física hace que sea imposible combatirlo en términos convencionales. Los antiguos asirios recurrían a rituales y amuletos protectores para defenderse de Alu. La inscripción de hechizos en tabletas de arcilla y el uso de figuras guardianas cerca de los lugares de descanso se utilizaban para crear barreras protectoras contra su presencia. Número 6. Nuclabi. Nuclabi es un demonio marino de la mitología escocesa. Es un ser de malevolencia pura, cuya apariencia es una mezcla horrenda de caballo y jinete humano, todo ello sin piel. Su aliento puede marchitar los cultivos y esparcir enfermedades. La ausencia de piel revela sus músculos y venas, creando una visión de horror que presagia desgracia. La creencia sostiene que Nuclabi es responsable de sequías y epidemias. Su naturaleza dual, tierra-mar, refleja la interconexión de los mundos natural y sobrenatural en la mitología escocesa. Se cree que el agua dulce es repulsiva para Nuclabi. Cruzar un arroyo de agua fresca podría proteger a uno de su persecución. Además, invocar la protección de otros seres míticos escoceses, como los Selkie, que puede ofrecer su ayuda contra él. La precaución y el respeto por los elementos naturales se consideran vitales para evitar su ira. Número 7. Yama, hinduismo y budismo. Yama, en el hinduismo y el budismo, es el dios de la muerte, encargado de juzgar las almas de los fallecidos y supervisar los infiernos o Naraka. Representado a menudo montando un búfalo y con un lazo en la mano, usa este último para capturar las almas de los muertos. Su aspecto es intimidante, con ojos y piel en un profundo azul oscuro, simbolizando la inevitabilidad de la muerte. Yama no solo juzga a las almas, sino que también enseña sobre el karma y las consecuencias de nuestras acciones. Se dice que tiene un registro de todas las acciones de cada ser viviente y que basa su juicio en este. Vencer a Yama no es una cuestión de combate físico, sino de vivir una vida virtuosa, practicar el dharma, justicia y deber moral, realizar buenas acciones y dedicarse a la espiritualidad, que puede asegurar un juicio favorable de Yama y un tránsito pacífico al más allá. Número 8. Tikbalang, Filipinas. El Tikbalang es una criatura mitológica filipina, descrita como un demonio con el cuerpo de un animal y la cabeza de un caballo. Se dice que desvía a los viajeros de su camino.
Esta entidad se disfruta confundiendo a los viajeros, llevándolos por caminos que se retuercen infinitamente. Tiene la habilidad de hacerse invisible y puede transformarse en una figura humana. Se cree que el Tikbalang habita en los bosques y montañas filipinos, protegiendo la naturaleza de la destrucción. A menudo se le atribuye el control sobre los elementos naturales, especialmente las tormentas. Para evitar ser engañado por Tikbalang, se dice que llevar la camisa al revés confunde a la criatura y permite al viajero escapar de su hechizo. También ofrendarle respeto o encontrar la manera de ganarse su favor puede proteger a los viajeros de su desorientación. Número 9. Aswan, Filipinas. El Aswan es un término genérico en Filipinas para referirse a varios tipos de demonios sobrenaturales que son monstruosos, parecidos a brujas, espectros o caníbales. Se caracteriza principalmente por su capacidad para transformarse y su sed de sangre. Los Aswan son conocidos por su habilidad para transformarse en animales o en otras personas. Son más activos por la noche, especialmente cuando buscan su alimento preferido, sangre humana o fetos. Se cree que los Aswan pueden entrar en las casas para chupar la sangre de sus víctimas sin ser detectados. También se dice que tiene una aversión a ajos y espejos y que no se reflejan en estos, parecido a los vampiros. Las creencias populares sugieren que los ajos, espejuelos benditos y las oraciones pueden proteger contra los Aswan. Además, esparcir sal o cenizas en torno a la casa o sobre los techos puede impedir su entrada. Número 10. Mbuwiri, África Central. Mbuwiri, proveniente de las creencias de ciertas culturas en África Central, es un demonio maligno que se cree causa enfermedad, sufrimiento y miseria, demandando a menudo sacrificios humanos para ser apaciguado. El Mbuwiri es temido por su capacidad de poseer a las personas, causándoles enfermedades graves o locura. Se cree que este espíritu puede manipular a los vivos para realizar actos malévolos. Se considera que el Mbuwiri habita en áreas selváticas o cementerios, lugares donde se realizan rituales para invocarlo o apaciguarlo. Su presencia está asociada a infortunios inexplicables y calamidades dentro de las comunidades. La lucha contra el Mbuwiri generalmente requiere de la intervención de un chamán o curandero tradicional, que puede utilizar hierbas sagradas, amuletos y rituales específicos para proteger a las personas de su influencia o para exorcizarlo de aquellos que ya están poseídos. Nuestro viaje a través de las sombras y mitos de distintas culturas nos ha revelado la universalidad del miedo y el asombro ante lo desconocido. Los 10 demonios que hemos descubierto son más que simples historias. En realidad, se trata de manifestaciones de las luchas humanas contra las fuerzas que parecen más allá de nuestro control. Aunque el viaje ha concluido, las historias de estos seres poderosos y aterradores continuarán resonando en aquellos que busquen entender los misterios del mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hasta que nuestras sendas se crucen nuevamente en la búsqueda de lo desconocido. Y yo soy el documentalista. Y esto fue los 10 demonios más poderosos según diferentes culturas.